Capítulo 1561, Corazón palpitante. Slug nunca había sentido algo así. Sabía de los corazones, todos los Krat sabían de ellos. Podían sentir las vibraciones en cualquier parte del quinto, podían determinar el flujo de maná a través de los túneles arteriales por el pulso de su movimiento, pero él nunca había estado tan cerca de uno. Ni remotamente. El ritmo palpitante lo consumía todo. El maná que fluía era tan denso que era visible a simple vista con cada pulso. Las paredes vibraban con su fuerza. Todo su cuerpo estaba en sintonía con él. Una cierta reverencia se apoderó del Krat al acercarse, un profundo respeto arraigado en su carne de babosa se alzaba en su interior. Este era uno de los corazones palpitantes del quinto, uno de los componentes centrales de todo el nivel de la mazmorra y la fuente del mayor milagro de Teorasun. Slug se acurrucó entre unas floraciones de hongos que estaba casi seguro de que no lo devorarían a corto plazo. Las había visto despedazar a un monstruo sapo regordete que no pudo identificar hacía poco, así que esperaba que no pudieran ingerir más comida. Era un riesgo que debía correr, ya que no había ningún otro lugar seguro en este túnel donde descansar. Maltrecho y desgarrado por el viaje, apenas se mantenía a flote. El viaje había salido mal casi al partir. Túneles desconocidos e instrucciones incompletas lo ponían en situaciones peligrosas una y otra vez. También confiaba en que los Bulg habían ocultado la ubicación de muchos refugios y atajos, reacios a revelar sus secretos incluso ahora. No importaba. Slug no lo olvidaría. A pesar de todos los contratiempos, las numerosas veces que casi lo devoraron, teniendo que sobrevivir solo con su ingenio e instinto, casi lo había logrado. El Slimeground de la tribu Sist estaba justo al lado del corazón, y se acercaba rápidamente a él. El problema era, con un maná tan denso y vibrante, tan excepcionalmente virulento y tóxico tan cerca del corazón, los monstruos y las plantas eran igualmente letales. Incluso Slut, un explorador Krat, tenía que retraer los ojos cada pocos segundos para protegerlos de la acidez del aire. Un Krat. Frente a él, esporas de moho salvaje del tamaño de huevos de Krat flotaban en el aire en densas nubes. La mayoría de los monstruos eran astutos, evitándolas o usando su saliva pegajosa o bilis para atraparlas en el aire antes de avanzar, pero otros no eran tan cuidadosos. Incluso en los últimos minutos, el explorador había presenciado a varios monstruos recién nacidos entrar en contacto con las esporas. Una vez establecido el contacto, las esporas se convertían en sus víctimas, tomando el control y usándolas para propagarlas aún más. No estaba seguro de cuándo había florecido este moho en particular, pero creía que no hacía mucho. Con tantos monstruos engendrando, las esporas acabarían con más criaturas en poco tiempo, acelerando la propagación. No podía permitirse esperar mucho. Retrasarse resultaría en una muerte segura. Intentando trazar su camino, Slug se concentró, reuniendo sus últimas energías. Había sido una temeridad ofrecerse como voluntario para esta misión. Lograrlo sería casi un milagro. Pero si lo lograba, su nombre se extendería por todas partes como leal sirviente de Teorasun, una babosa dedicada, astuta y veloz para llegar donde otros se negaban a deslizarse. Otro aliento, otro. El aire del quinto, rico en maná, ardía y chisporroteaba en su cuerpo, vigorizándolo y potenciando el ácido en su carne. Estaba listo. Slug se puso en movimiento, acelerando con fuerza mientras se alejaba, dejando atrás zarcillos de hongos que apenas comenzaban a extenderse por la pared del túnel. Al alcanzar la velocidad máxima, se aplanó, comprimiendo su cuerpo y ladeándose a la izquierda. Resbalando sobre la superficie del moco fluido, se deslizó hacia adelante como una piedra plana que rebota sobre la superficie. Justo encima de él, esporas flotantes cubrían un espacio enorme, aparentemente inofensivas. Sabía que un viento perdido o el latido del corazón podían enviarlas en cualquier dirección. El anciano le sonrió, y se deslizó bajo las primeras esporas sin problemas, pero eso fue solo el principio. Había monstruos por todas partes, luchando entre sí, agazapados en posiciones defensivas, intentando mantener su posición y evitar la batalla, mientras otros ya habían sucumbido a las esporas y las movían activamente. Era inevitable que lo vieran. Varias criaturas se giraron hacia él, gruñendo, captando su olor. Los ignoró. El objetivo era pasar lo más rápido posible, y ser atrapado por un monstruo, incluso por unos segundos, podía ser fatal. Saltando la mucosidad por última vez, su pie volvió a encontrar una roca sólida, y expandió su cuerpo para empujar con todas sus fuerzas. Velocidad. Más velocidad.
Con los ojos empezando a burbujear, los retiró por una fracción de segundo, luego los expandió nuevamente, solo para descubrir que un monstruo se había interpuesto en su camino. Con los pensamientos acelerados, Slud actuó rápidamente. Invocando una masa de flema ácida, saltó de la pared de roca hacia el aire. Apuntando con cuidado, escupió la mucosidad justo en el blanco, y luego aterrizó de nuevo, corriendo hacia la izquierda. Su saliva golpeó una espora flotante, enviándola catapultada por el aire para estrellarse contra el monstruo ofensivo. Chillando de rabia y terror, la bestia comenzó a golpearse desesperadamente, intentando eliminar la espora ofensiva. La conmoción del movimiento y el ruido fue como una detonación dentro del túnel, provocando un frenesí de actividad. Los monstruos cargaban unos contra otros, y las criaturas infectadas con esporas se apresuraban a unirse. A través del caos, Slud se deslizó, moviéndose de izquierda a derecha mientras esquivaba los problemas, con los latidos de su corazón cada vez más fuertes. El túnel se bifurcaba más adelante, y tendría que decidir a ciegas cuál seguir. No sabía exactamente dónde estaría el Sist. Ninguna tribu anunciaba la ubicación de su tierra de limo. Simplemente tendría que sobrevivir lo suficiente para que lo encontraran. Izquierda. Giró con fuerza, pero antes de tener la oportunidad de inspeccionar el túnel, el suelo se hundió bajo él y comenzó a caer. Capítulo 1562, Tribus profundas. Desesperado por atrapar algo, lo que fuera, Slud se agitaba con furia, intentando usar los brazos o el pie para agarrarse a las paredes, pero cada vez que conseguía algo, estaba cubierto de una baba extremadamente viscosa y no podía sujetarlo. Cayó decenas de metros, con la mente dando vueltas, antes de encontrarse envuelto en algo suave y pegajoso. Una red. No había muchas criaturas en el quinto que usaran telarañas en sus trampas, y todas eran monstruos terribles de los que caer presa. ¿Qué podría ser? ¿Una araña matriarca de trampa? ¿Una viuda de moco? ¿La temible telaraña de embudo de Big Boy? Como no quería quedarse allí para descubrirlo, Slud comenzó a invocar el ácido en su interior. Tendría que quemar las redes con magia y luego esperar escapar antes de que el monstruo viniera a comprobarlo. Era una estrategia arriesgada, y también la única disponible. Si permanecía en las redes, aunque fuera por unos minutos, lo infectarían con su toxina paralizante. No hace falta, dijo una voz burbujeante desde arriba. No te emociones demasiado, o tendremos que alimentar a nuestra pequeña mascota. Slud se quedó paralizado, sin querer contrariar a este crat. Lentamente, extendió un pedúnculo ocular y lo giró para mirar hacia atrás. El túnel de caída era casi completamente vertical, con las paredes cuidadosamente revestidas para evitar que se engancharan, lo que conducía a una gruesa capa de telaraña que cubría el hueco. Sobre él, mirándolo con una mirada maliciosa, se encontraba un Krad macho grande y esbelto. Aún más intimidante era la monstruosidad de 8 patas que se alzaba sobre la babosa. Al reconocer el patrón de color en su caparazón, Slud se estremeció. «Ah, ¿sí? ¿Sabes qué monstruo es este?», dijo el Krat con una sonrisa. «Tejedor de orbes bebe almas», respondió Slud. «Soy un explorador, enviado desde el Burg con un mensaje para la tribu Sist. No te reconozco como Burgo. No usas su patrón de piel y nunca has enviado un mensaje por aquí. Mi araña tiene una predilección especial por los mentirosos». Los monstruos se inclinaron hacia adelante, con un veneno iridiscente goteando de sus colmillos y un brillo hambriento en sus ojos. «Sin mentiras», dijo Slud, intentando contener el pánico. «Soy Slud, Kratla de los Slee, de muy arriba. Entregué el mensaje al Burg y luego me ofrecí a venir aquí cuando Ugis no encontró a ningún explorador dispuesto a entregarlo durante la oleada. ¿Te ofreciste voluntario?», murmuró el Krat, como si saboreara la palabra desconocida. ¿Qué clase de babosa se ofrecería a perder su vida en la mazmorra? «Alguien que ha tenido una visión del Creador», respondió Slud suavemente. «Creador de mocos», exclamó la babosa, mientras salían babas y sustancias viscosas de su boca. «Esa afirmación podría llevarte a peores bocas que mi araña». «Lo sé», balbuceó Slud, intentando no moverse y enredarse más. «Teoraz nos ha encomendado tareas. ¿Vas a impedir que se las pase a tu Kratlat?». El Krat meneó la cabeza. «No lo haré, pero te advierto que, aunque digas la verdad, probablemente no salgas con vida. Hay una razón por la que a los burgos no les gusta venir aquí». Eso no era algo que Slud quisiera oír, especialmente ahora que no había nada que pudiera hacer al respecto. «Tengo la costumbre de no morir», respondió. «Ya lo veo. Vamos a sacarte de ahí».
Slud esperaba que la babosa lo soltara de la red o que disolviera las hebras de alguna manera, pero al parecer no era así como actuaba. A pesar de protestar, maldecir y escupir, Slud se vio bruscamente volteado, envolviéndolo en telarañas hasta que no pudo moverse, y luego fue recogido por las fauces de la araña. Solo después de rehacer la trampa, los Krat lo llevaron a alguna parte. Resultó que aún estaban bastante lejos del limo de los Sist. Intentó rastrear su ruta a través de una serie de túneles tortuosos, pasajes sombríos y curvas alucinantes, pero tuvo que rendirse. Ni siquiera su experiencia y habilidades como explorador le bastaron para memorizar el camino. Y ese era precisamente el objetivo, por supuesto. Los Sis no querían que nadie conociera su hogar, ni siquiera aquellos a quienes habían atrapado. Era un nivel de paranoia y precaución que Slud apoyaba de todo corazón, incluso si eso reducía sus posibilidades de supervivencia. Cuando finalmente emergieron del túnel, Slud se encontró contemplando el espacio abierto más grande que jamás había visto en el quinto estrato. Una caverna absurdamente grande, que se extendía ante él, posiblemente de una docena de kilómetros de ancho. Miró desesperadamente el espacio abierto, sin saber cómo ni por qué existía tal caverna. Un momento después, se dio cuenta de algo más. El sonido del corazón, un ritmo infinitamente profundo que ondulaba en el aire y la piedra, tan omnipresente que había empezado a no notarlo, había cambiado. El tono, el timbre, era diferente. Al principio, no entendía qué había cambiado, pero luego se dio cuenta de que las paredes de ese vasto espacio abierto se movían. Estaba dentro del corazón. Entonces lo comprendió. Los Sis no vivían cerca del corazón. Su Slimeground estaba aquí. Te mostraré algo lindo, dijo su captor Krat, y Slud sintió que la araña que aún lo sostenía entre sus fauces lo inclinaba hacia abajo. Le tomó un momento, pero pronto comprendió lo que veía. Abajo, en el fondo del corazón palpitante, vio un vil charco de limo, tan espeluznante, tan potente, que incluso mirarlo le hacía chisporrotear de corrupción. Con un grito de dolor, los retrajo hacia su cuerpo, sin poder creer lo que había visto. ¿Fue eso? Empezó, todavía conmocionado por el dolor. El toque de Teorachni, la fuente de su bendición, asintió la babosa, y luego esbozó una sonrisa feroz. Por eso los visitantes no pueden irse. Capítulo 1563, Sis del corazón corrupto. La Legión conoce los corazones de mazmorra del quinto desde hace siglos. Son uno de los secretos mejor guardados de los Krat y, según se teoriza, la fuente de la corrupción que azota el estrato. Porque los corazones se encuentran en el centro del quinto. Todos los túneles, pasajes, pozos y espacios se originan en ellos y regresan a ellos. El maná fluye por todo el estrato en un ciclo infinito, con estos enormes órganos palpitantes proporcionando el impulso. Cada gota de maná en el quinto pasa por estos órganos, y por lo tanto sería el lugar perfecto para contaminar toda la capa. Con este conocimiento, la Legión ha intentado en varias ocasiones apoderarse de un corazón, estudiarlo y comprenderlo, quizás incluso curar sus males, pero sin éxito. No hay lugar en la quinta que sea más defendido, más difícil de asaltar o más peligroso de acercarse. El maná es más denso cerca de los corazones, lo que dificulta aún más la supervivencia. Pero, más que eso, las tribus Krat se obsesionan con ellos. Cada pasadizo está vigilado, cada pequeño fragmento de túnel vigilado. Acercarse a un corazón atraerá una horda sin precedentes de babosas, fríamente furiosas y ansiosas de causar daño. Todos los intentos de apoderarse de uno de estos lugares clave han fracasado, con un coste considerable. La Legión ha decidido que, por el momento, no vale la pena volver a intentarlo. Extracto de registros de las campañas de la Legión Emavisi en las profundidades. Suspendido del techo del corazón yacía el limo de la tribu Sist, y era inmenso. Una extensa red de redes mucosas construida con roca y seda, no se parecía a nada que los Kratla de los Sle hubieran visto antes. No solo por su inusual construcción, sino por su enorme tamaño. Había oído hablar de las ciudades de las razas más débiles que vivían en el cuarto, pero nunca había visto una. Así, imaginó, debía ser uno. Capa tras capa de estructuras, extendiéndose de un lado a otro del corazón. No sabía cómo era posible, pero de alguna manera habían logrado amortiguar el movimiento de las murallas para que la ciudad entera no se desmoronara con cada latido del corazón. Todo era increíble de contemplar, e intimidante. Por primera vez, sintió como si hubiera visto la verdadera magnitud del poder de su propia raza. Las tribus Krat eran mucho más grandes, mucho más poderosas de lo que jamás había imaginado. Era emocionante. Su ambición se disparó, ardiendo en su carne con la misma intensidad que el ácido que cultivaba allí.
¿Una tribu podía ser tan fuerte? ¿Tan poderosa? ¿Tan numerosa? De ser así, entonces tendría que conseguirla. Eran pensamientos audaces mientras lo llevaban hasta el Kratlat, atado en una telaraña, incapaz de moverse, pero Slud no sentía la necesidad de engañarse. Quería ser grande, y sin importar los obstáculos, los superaría. En pleno corazón de la ciudad, una sólida bola de baba y moco endurecidos formaba la morada del líder de la tribu. Sin contemplaciones, llevaron a Slud adentro y, antes de que pudiera orientarse, lo arrojaron al suelo. ¿Qué me has traído hoy, Salus? Preguntó una voz fría. Un mensajero que ha recorrido un largo camino para verte, Kratlat, respondió el captor de Slud mientras su mascota, la araña, retrocedía. Slud rodó con dificultad y vio la babosa más grande que jamás había visto, posada sobre una tarima. A juzgar por su color, el líder de los Sist era enorme, rodeado por una densa nube de aire acre. Su ácido debía ser tan fuerte que superaba la imaginación. ¿Cómo era posible que su carne lo soportara? ¿Un mensajero? ¿De qué tribu? De Bulk, aunque, como puedes ver, este no es un Bulk. La enorme babosa frunció el ceño, luego carraspeó y escupió un fajo de moco tan potente que se había devorado a sí misma antes incluso de tocar el suelo. Habla claro, Salus, exigió el Kratlat. No me puedo molestar con detalles insignificantes. Podría explicarlo yo mismo, se atrevió a decir Slut, aunque cuando la mirada del enorme Krat cayó sobre él, sintió que tal vez había cometido un error. No se te ha dicho que hables, rugió el Kratlat. La carne empezó a hervir y a chisporrotear mientras su ira se encendía. Quizás prefieras dejarle hablar por sí mismo, sugirió Salus. Afirma haber venido con un mensaje del antiguo. Era difícil no marchitarse bajo el resplandor de una bala tan poderosa, pero Slud mantuvo la calma, a duras penas, hasta que el Kratlat se relajó lentamente. ¿El anciano? ¿Teorachn ha despertado, entonces? Bien. Poco a poco, el chisporroteo de su carne disminuyó y volvió su mirada hacia Slud. Hablar. Slud respiró hondo. Consideró brevemente pedir que lo desataran, pero sintió que quizá fuera pedir demasiado. Teorachn ha hablado con varios Krat en sueños y visiones, explicó, incluyéndome a mí. Nos ha encomendado matar a 2 monstruos y detener el canto. Dejé las partes altas del estrato donde hemos estado combatiendo una invasión para entregar este mensaje a los Bulk. Cuando no pudieron encontrar un explorador dispuesto a venir aquí, me ofrecí como voluntario. Pronunció el mensaje completo a toda prisa, temeroso de que lo interrumpieran, pero una vez que se quedó en silencio, no hubo respuesta. El Kratlat simplemente lo observaba, con los ojos moviéndose lentamente de un lado a otro mientras pensaba. Finalmente, abrió la boca y reveló los colmillos ennegrecidos y mortales que había en su interior. El antiguo tiene misiones para nosotros, y una invasión saquea nuestro hogar. Parece que han sucedido muchas cosas arriba sin que se lo digan a los Sist. Salus. Kratlat. Recuérdame hablar con Ugis. Parece que debo recordarle su nivel. Salus sonrió malvadamente. Lo haré. ¿Y este qué? Slud contuvo la respiración mientras la babosa gigante contemplaba. Este sobrevivirá, por ahora, dijo finalmente. Acompaña a nuestro invitado a un lugar y reúne a mi círculo íntimo. Hay mucho que hacer. Al salir, busca a Titsit y dile que se prepare para abrir los respiraderos. ¿Quieres abrirlos de nuevo? Preguntó Salus, sorprendido. ¿Tan pronto? Hay invasores en nuestras tierras, respondió el Kratlat como si fuera la cosa más obvia del mundo. Hay que repelerlos. Capítulo 1564, trabajando peligrosamente. Al final, fue posible trabajar con un núcleo nativo intacto del quinto. Fue un verdadero dolor de cabeza para todos los involucrados. Lideradas por el intrépido Formo, Bella y Ellie trabajaron arduamente con los batallones que luchaban en la plataforma para asegurar lo que necesitaban. Es decir, un núcleo de monstruo que nunca había tocado el maná purificado. Resultó que ya estaban alimentando las tomas de las plataformas con biomasa de los monstruos derrotados, lo que permitía que la comida fuera absorbida junto con el maná y ser suministrada a los woofers. Esta práctica había provocado una consecuencia inesperada. Ciertos canales se obstruían con comida. Esto no impidió que el maná fluyera, pero amenazó con romper los encantamientos y requirió una solución. Era lógico que los batallones también pudieran introducir un núcleo en los canales. Contaban con mecanismos y herramientas especialmente diseñadas para alcanzar y agarrar objetos más allá de la zona segura, así que ¿por qué no? Sería difícil y peligroso, ya que lo hacían en medio de una batalla en curso, pero era posible.
Luego tuvieron que hablar con Cobalt y Tungsten sobre la creación de algún mecanismo de captura para obtener los núcleos antes de que se los llevaran a los woofers. Esto fue otro dolor de cabeza, pero los dos talladores finalmente lograron encontrar algo que creían que funcionaría. Una vez instalado, los moldeadores de núcleos solo necesitaban un lugar donde trabajar con ellos. Al fin y al cabo, los núcleos nunca podían tocar el maná purificado, lo que significaba que necesitaban un espacio de trabajo con energía nativa bien contenida. Una vez hecho esto, podrían trabajar con los núcleos y luego, de alguna manera, criar a los monstruos en una zona de contención. Entonces y solo entonces, sus nuevas mascotas estarían listas para luchar fuera de la fortaleza. Un trabajo tremendo, digo. Exclamó Formo. Pero quizá valga la pena. Aún no podemos decir nada al respecto. Es una pena que nada de esto lo estemos haciendo nosotros, dijo Bella con pesar, mientras observaba a los talladores trabajar en la construcción de los espacios que necesitaban. No te preocupes. Pronto tendremos un montón de trabajo. No te preocupes. Y no se equivocaba. Con las instalaciones de captación instaladas, los primeros núcleos no tardaron en llegar a la zona de espera. Una vez terminado el taller, un espacio minuciosamente controlado que contenía depósitos de maná del quinto estrato, los núcleos se depositaron en las estaciones de trabajo separadas, listos para ser manipulados. Como era necesario tocar un núcleo para obtener los mejores resultados, necesitaban un equipo especialmente producido y fuertemente encantado que les permitiera extender con cuidado un apéndice hacia la inmundicia para trabajar en los núcleos. Para las hormigas, eso naturalmente significó cubrir las antenas, pero para Formo, se fabricó un guante especial. Con tantos pasos completados, solo quedaba trabajar en los núcleos e intentar encontrar un diseño viable. Formo, el más experimentado con diferencia, fue el primero en intentarlo. Con confianza, el Sopos usó el guante sellado para extender una garra en el espacio contaminado, golpeando el núcleo y luego se quedó inmóvil. Bella y Ellie observaron con la respiración contenida mientras trabajaba poderosamente en el núcleo, solo para saltar en el aire cuando estalló en una fuerte exclamación. Absolutamente asqueroso, digo. Rugió a través de su conexión mental. Uf, qué tontería. Retiró la mano y la sacudió como si alguna sustancia vil se adhiriera a su piel, aunque su cuerpo nunca había entrado en contacto directo con la contaminación. ¿Qué pasa? Preguntó Bella, preocupada. ¿Se rompió la contención? No, respondió el Sopos con amargura, es el núcleo mismo. Manchado y corrompido hasta la médula. Podía sentirlo intentando penetrar en mi mente mientras trabajaba en ello. Una cosa insidiosa y repugnante. ¿Eso significa que es imposible crear una mascota de quinto estrato? Preguntó Bella, abatida. Si incluso los núcleos estuvieran tan contaminados que intentaran corromper la mente de alguien que los creara, ¿qué pasaría si un moldeador de núcleos reconstruyera al monstruo? ¿Se crearía un vínculo mental permanente entre ellos, posiblemente otra vía de ataque para el quinto estrato? ¿Infectaría una mascota leal del quinto estrato a su amo sin siquiera intentarlo? No me rindo tan fácilmente. Declaró Formo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los elementos del núcleo relacionados con esta corrupción añadida y manipularlos de forma que sean más seguros. Será muy difícil, pero es un paso necesario. Ustedes dos también pueden trabajar en el problema, solo asegúrense de no tocarlo demasiado tiempo. ¡Bah! Exclamó, sacudiendo las manos. ¡Qué asco hacerle a los monstruos! Así que los tres se pusieron manos a la obra. Uno a uno, identificaron los obstáculos y avanzaron hacia las soluciones. Los núcleos de los monstruos del quinto estrato eran diferentes a todo lo que Bella y Ellie habían visto antes. Los núcleos purificados con los que habían trabajado habían borrado vastas secciones de información que contenían, y ahora esas secciones estaban llenas de corrupción maligna. Navegar por esa toxicidad mientras se hacían los ajustes necesarios era una tarea alucinante y peligrosa que dudaban que pudieran confiarle a alguien que no fuera los mejores modeladores de núcleos de la colonia. Tras días de esfuerzo, el primer núcleo viable estaba listo para convertirse en una mascota. Agotados, Formo, Bella y Ellie lo pasaron a la siguiente etapa del proceso, el área de cría de mascotas, y se desplomaron. En silencio y sin alardes, las sombras se alzaron para engullirlos. Capítulo 1565, ventilado. Una nota de Rinos. Estamos de vuelta. Disculpen mi ausencia. Estuve enferma una semana y luego me tomé una semana libre por si acaso. Ahora vuelvo. Con capítulos.
Solant se encontraba sumida en una profunda meditación cuando percibió que un mensajero se acercaba rápidamente. No era la primera vez que consideraba implementar una red de magos mentales para la entrega casi instantánea de mensajes, pero nuevamente tuvo que descartar la idea. Aunque la colonia podía proporcionar la cantidad de magos necesaria para crear dicha red a través de la fortaleza, su experiencia se aprovechaba mucho mejor en el campo de batalla, donde sus hechizos podían infligir un daño tremendo desde una distancia relativamente segura. Ser líder significaba dominar el arte de lo posible. Un buen modismo. Solanta sintió para sí misma con satisfacción, decidida a añadirlo a sus anales de sabiduría. Algún día, estaría satisfecha de que las palabras colectivas contuvieran suficiente conocimiento para ser valiosas para otros generales. Entonces, y solo entonces, estaría preparada para compartirlas. Por ahora, seguían siendo una colección de sus pensamientos y modismos personales. Pasando las antenas por las articulaciones de los codos de sus patas delanteras, limpiándolas y usando la acción como un detonante mental para alejar pensamientos ajenos, se preparó para recibir noticias. Cuando la exploradora finalmente entró en su habitación, Solant sintió como si su mente se hubiera purificado, como si todo su equipaje y peso se hubieran desprendido, dejando atrás un lago plácido. ¿Qué noticias traes? Le preguntó al mensajero, visiblemente cansado. Las rejillas de ventilación se han abierto de nuevo, informó el explorador. Me pidieron que les informara lo antes posible. Solant se reclinó en su asiento, presionando sus patas delanteras a los lados de su cabeza. Sí, esto siempre había sido una posibilidad, y lo había planeado en consecuencia. ¿Era casualidad o significaba algo más importante? Reflexionó sobre el asunto durante varios minutos antes de volver a bajar las piernas. Llévame a Cobalt y Tungstant, dijo. Ellos fueron quienes te mandaron a buscar. Lo sé. A pesar de este suceso, Solant seguía en paz. Seguía tranquila. Ninguna ondulación marcaba la superficie de su lago. El quinto había demostrado ser un desafío digno para ella, pero hasta ahora, todo había estado dentro de sus expectativas. Tenía confianza. No perdió. Cobalto y Tungsteno discutían, algo habitual últimamente. Parecía que, a medida que las dos hormigas desarrollaban sus habilidades y adquirían más experiencia en diseño, ingeniería y construcción, las diferencias de opinión surgían cada vez más. Para Solant, esto era una fortaleza, ya que les brindaba la oportunidad de contrastar sus ideas y defenderlas en un debate riguroso, asegurándose de que fueran sólidas. Pero presentía que los dos hermanos se sentían menos cómodos con estas discusiones, demasiado acostumbrados a estar de acuerdo como para sacar provecho de su diálogo. Hermanas, las saludó Solant al llegar, saludando respetuosamente a la exploradora que la había guiado. Me han dicho que las rejillas de ventilación están abiertas de nuevo. ¿Por qué me han llamado? ¿Por qué es una emergencia? Preguntó Cobalt, irritado. Hay 17 respiraderos dentro de la fortaleza, y cada uno de ellos está derramando una concentración de perdición a un ritmo vertiginoso. ¿Hemos completado nuestras contramedidas, no? Preguntó Solant. Que hayamos construido sistemas que nunca se han probado antes no significa que hayamos resuelto el problema. Exclamó Cobalt. Ahora que están en uso, tenemos que revisarlos a fondo para asegurarnos de que no tengan fugas ni errores. Por supuesto, dijo Solant con dulzura. No esperaba menos. Se volvió hacia el respiradero cercano, por el que probablemente las dos hermanas habían estado discutiendo. Los respiraderos eran interesantes. Obviamente, las hormigas los habían investigado a fondo después del primer incidente. Resultó que excavarlos era posible, pero difícil. Cada respiradero estaba conectado a un tubo carnoso que atravesaba la roca y conectaba con algo muy por debajo. Si hubieran querido, la colonia podría haberlos arrancado todos y listo, pero Solant tenía otras ideas. Así que era necesario implementar un plan de emergencia. En ese momento, el respiradero estaba tapado con un elaborado dispositivo creado por los mejores encantadores de la colonia. Actuaba de forma muy similar a los muros de la prisión de Slut, o incluso a las tomas de las plataformas, absorbiendo el maná sin permitir que entrara en contacto con ninguna superficie. Todo lo que tocaba el maná del quinto se corrompía, después de todo, y nada con lo que entrara en contacto podría contenerlo. Esta tapa luego alimentó la energía a una red de tuberías que eventualmente se conectaron a los canales de maná que alimentaban a los colectivos buffer. ¿Y cuál parece ser el problema? Preguntó Solant. Estaban discutiendo cuando llegué. Supongo que hay un asunto que debe resolverse. ¿Qué? Ah, no, está bien. ¿Está bien?
Preguntó Tungstant por primera vez, fulminando a su hermano con la mirada. Hace un momento no parecía estar bien. No tenemos por qué molestar a Soland con eso, insistió Kovacs. Es un asunto que debemos resolver entre los dos. Personalmente, no me importa conocer la opinión de otra persona. Puede aportar una perspectiva externa que puede resultar útil. No hay necesidad. Soland chasqueó las mandíbulas suavemente, atrayendo nuevamente su atención hacia ella. Supongo que este asunto tiene algo que ver con la construcción de las tapas. ¿O con la distribución de los buffers adicionales? ¿Qué? No, Tungstant negó con la cabeza. Hemos estado discutiendo sobre la proporción adecuada de azúcar en el té y qué medida deberíamos usar. Cobalt cree que deberíamos seguir usando la medida humana de las cucharas, pero yo creo que deberíamos cambiar a una nueva métrica, ya que no usamos cucharas. ¿Qué opinas? Soland los miró a ambos. Vuelvo a mi meditación, dijo y luego se dio la vuelta y se fue. Capítulo 1566, señales preocupantes. Claro, saber que se están inyectando cantidades masivas de maná contaminado en la fortaleza me causa un poco de estrés. ¿Por qué no? Ojalá la colonia lo tenga bajo control. Podría ayudar. ¿O sí? Es decir, ¿qué harías si entrara ahí? Nada, eso es todo. Estoy preocupado. Estás preocupado, dijo Hern a mi lado. Guay. ¿Cuándo demonios llegaste ahí? Llevo aquí 10 minutos. Probablemente no lo noté porque estaba demasiado preocupado. Espera un segundo. ¿Cómo diablos supiste que estaba preocupado? Preguntó. El joven se encoge de hombros y se rasca la nuca. No estoy seguro. Sigo teniendo una sensación sobre lo que sientes. No puedes leer mis pensamientos, ¿verdad? Hern es un tonto, Hern es un tonto. Hern es un tonto. Hern es un tonto. No, nada de eso. Creo que es más una cuestión de emociones. Así que sabes que estoy preocupado. Lo haré, asiente con la cabeza. Un segundo. Oh, otra bomba lanzada al vacío. Devorará a los monstruos a los que la apunté, pero luego absorberá un montón de moco y se quedará sin energía. Me pregunto, ¿a dónde va a parar todo este asqueroso moco? Los monstruos no son lo único que brota de las paredes en la quinta oleada, ¿oh? ¡No! Cada pared, cada superficie, también produce una mucosidad viscosa a un ritmo constante. No es mucha por metro cuadrado, pero se acumula rápidamente. Como la fortaleza estaba desconectada de los túneles que nos rodeaban, lo que fluye hacia las plataformas simplemente cae al vacío y se acumula en el fondo de la cavidad que construimos. Supuestamente, hay túneles ahí abajo que reciben cantidades catastróficas de baba y se llenan de arriba a abajo. ¿Y entonces a dónde va? Supongo que fluye hacia los túneles inferiores, luego hacia abajo, y luego cae al sexto, ¿verdad? El volumen de moco producido por todo el quinto tendría que ascender a millones y millones de toneladas al día. Si todo eso finalmente cayera al sexto, también tendría que corromperlo, sin duda. Excepto que sabemos que no es así, he visto monstruos del sexto estrato con mis propios ojos. Lo que me lleva de vuelta a mi pregunta. ¿A dónde demonios va toda la mucosidad? Ahora estás molesto por algo, asiente Hern. Ah. Si estás preocupado o molesto, puedes pedirnos que investiguemos lo que tengas en mente. Puedo irme ahora mismo si quieres. Ir y hacer que... Investiga qué te preocupa. No estoy haciendo gran cosa por aquí ahora mismo. De hecho, se está tomando un descanso de la lucha. De todos los templarios, parece ser el más apto para el combate. Cuando blande el hacha, realiza un trabajo intenso, y la luz que emana de su hoja se vuelve cada día más densa. Me pregunto. Ahora tienes curiosidad por algo, dice. Maldita sea. Bien. ¿Qué rango tienes con el hacha? Sus ojos se quedan en blanco por un segundo. Rango 5, casi rango 6. Qué rápido. Madre mía. ¿A dónde carajo va toda la mucosidad después de que se cae? Ni idea, pero le preguntaré a alguien. ¿Algo más? ¿Cómo está lidiando la fortaleza con el flujo de maná procedente de los respiraderos? Lo averiguaré. Vuelvo pronto. Y se aleja trotando, con el hacha apoyada en el hombro. Supongo, no estoy acostumbrado a que alguien me ayude tanto. O sea, podría usar el vestíbulo para espiar a las hormigas más importantes y averiguar qué pasa dentro de las paredes, pero obtengo una visión bastante incompleta cuando lo hago. O sea, ¿qué está tramando Tungstant ahora mismo? Cuesta un poco encontrar a un individuo ahí. Ella realmente desea que la tubería que está frente a ella esté conectada mediante el método de la cruz. ¿Qué demonios significa eso? Ahora está pensando en caudales. Inútil.
Podría fastidiar a unas cuantas hormigas que aparecen en la nave, pero me sentiría mal por distraerlas de su trabajo. Es decir, si hay una crisis dentro de la fortaleza, lo último que necesitan es que las moleste cuando, de todas formas, no hay nada que pueda hacer para ayudarlas. Nunca pensé en que alguien viniera a preguntar por mí. Es buena idea, supongo. Tendré que agradecerle a Gern cuando regrese. Bueno, ya basta de preocuparme por eso, no es que no tenga trabajo que hacer. Brevemente, reviso a los subcerebros y veo que están trabajando muy duro. Buen trabajo, equipo. Por puro aburrimiento, he estado diversificando mi selección de hechizos, dejando de lado Sol o Aliento de Dragón, para ver qué más funciona. Lanzar lava ha sido divertido, no lo puedo negar, pero no es muy efectivo. El quinto es tan contagioso que incluso la lava empieza a burbujear y a amarillearse, degenerando en baba caliente en cuestión de segundos. Mi solución a ese problema. Más lava. Lo cual funcionó mejor. Al menos la sustancia alcanzó su objetivo antes de descomponerse. El hielo era prácticamente inútil, el agua era peor que inútil, convirtiéndose en moco casi al instante. La tierra y la piedra no funcionan tan bien contra los monstruos de aquí. Están cubiertos de gruesas capas de baba o son tan esponjosos que los impactos contundentes no son efectivos. Las lanzas de piedra son decentes, pero no tan efectivas como lanzar masas de lava. Debo decir que toda la experimentación y variación ha llevado mis niveles en la magia omnielemental más allá del lanzamiento de llamas sin sentido. Al ritmo que voy, no pasará mucho tiempo hasta que obtenga otro rango, y espero que de ahí salgan algunos hechizos nuevos y jugosos. Siendo sincero, luchar aquí ha sido una gran ayuda para subir de nivel en muchos sentidos. Los monstruos del quinto pueden ser horribles, pero parecen ser una buena fuente de exp. Supongo que eso compensa la completa falta de biomasa que proporcionan. Tan insatisfactorio. No es que quiera comérmelos. Disparando ociosamente, mis sentidos se activan por un instante, haciendo que mis mentes den vueltas mientras buscan la fuente. Resulta que no es tan difícil de encontrar. Un globo gigante de moco ha sido lanzado hacia la plataforma, tan denso con energía que suena como una alarma para mi sentido de maná. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió eso? Alguien tuvo que haberlo ocultado mientras hacían el casting para producir algo así. No es justo, yo hago eso. Antes de que nos alcance, descarto todos mis hechizos, incluso el constructo omnielemental para usarlos todos en una sola magia. Extraigo mi reserva personal de magia gravitacional y la vierto en una sola bomba. La bomba de lodo se arquea en el aire hacia nosotros, creciendo a cada segundo. No me entusiasma. Desesperado, lanzo la bomba de gravedad tan pronto como considero que está lista y la fortalezco con el altar. Oh. No tan grande como me hubiera gustado, la bomba sale disparada como una avancée chillona, absorbiendo el aire como el ojo de un huracán. Por suerte, apunté con precisión y las dos bombas chocaron. La bola de gravedad fue inmediatamente tragada por la masa más grande de moco hiperdenso, para luego expandirse en su interior. Puedo sentir las dos energías colisionando más claramente de lo que puedo verlas, dos bolas condensadas tratando de consumirse una a la otra. El moco triunfa, pero ha sido vaciado y desviado. Lo que queda cae al vacío frente a la plataforma, desplomándose en el abismo. Uf. Ahora, estoy bastante seguro de que Gern puede sentir que estoy muy preocupado. ¿Qué demonios fue eso? Capítulo 1567, Canción sin fin. El sublime placer del té y las galletas era una cosa. De hecho, Gossi solo había aumentado su aprecio por las cosas que tantos Krat ignoraban por completo. Las hormigas habían seguido trabajando para hacer su celda más cómoda, a pesar de su insistencia desdeñosa en que no era necesario. Como resultado, ahora tenía una hamaca con forma de hoja, como le dijeron que se llamaba, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo y lo envolvía para envolverlo mientras dormía. Gossi nunca se había sentido tan cálido y seguro, atrapado en su pequeño y suave capullo, como mientras descansaba en esa cama. Hasta la alfombra. Las hormigas habían tomado en cuenta sus quejas sobre la incomodidad de las superficies dentro de la celda y habían hecho muchísimas versiones de la alfombra. Le exasperaba despertarse otro día solo para encontrar una alfombra nueva en el suelo y un grupo de hormigas observando con interés por la ventana, esperando su opinión. Al principio, les mintió, esperando que dejaran de preguntarle, pero descubrió que mentirles solo resultaba en alfombras menos cómodas. Y no desaparecieron hasta que él los puso a prueba, por lo que en última instancia solo se estaba castigando a sí mismo.
Ahora las hormigas habían inventado una extraña superficie cubierta de suaves y elásticas púas, cada una muy pequeña, y al deslizarse sobre ella, sintió como si el gran músculo de la parte inferior de su cuerpo recibiera un masaje relajante. ¡Increíble! Había que reconocerle a las hormigas que realmente sabían cómo hacer que un crack se sintiera cómodo en su retiro. Puede que estuviera aislado en una celda, pero para Gossi, esto bien podría haber sido el paraíso. Estaba mejor alimentado que nunca en su vida, alojado con más comodidad de la que jamás hubiera imaginado e incluso tenía cosas sorprendentemente interesantes en las que ocupar su mente, como jugar juegos mentales con las mentes maestros invisibles detrás de la invasión. Aún no había descubierto su identidad y no había logrado averiguar mucho sobre ellos. Descubrió que las hormigas habían comerciado con los bratianos de forma significativa, pero decidió que los conglomerados no tendrían nada que ver con una invasión del quinto. No habría ganancias en ello. No es que conociera especialmente a los bratianos, pero su avaricia era tan legendaria que incluso los Krad la conocían. No, alguien más estaba impulsando esta invasión, y él estaba decidido a descubrir quién. Excepto que se quedó sin tiempo. Bajo la observación de varios magos, Gossi bebió su té y farfulló con satisfacción mientras el líquido caliente le quemaba la lengua de forma perfecta. Ojalá hubiera una manera de hacerlo más ácido. Aunque parecía completamente domesticado, Gossi era todo lo contrario. Sus ojos, aunque lánguidos y relajados, estudiaban cada rincón de la habitación en un recorrido implacable, buscando incluso el más mínimo indicio de debilidad. Como siempre, su sentido del maná estaba afinado, esperando el momento de escapar. Y por supuesto, necesitaba algo en lo que concentrarse en todo momento, algo que ocupara sus pensamientos para mantener a raya ese ruido desgarrador. El canto. El canto. No podía oírlo, lo sabía, su celda estaba insonorizada, pero no parecía importarle. Podía sentirlo, de alguna manera, el canto parecía penetrar directamente en su mente. Y nunca cesó. Una canción empalagosa que le revolvía las entrañas y le hacía hervir el ácido. Cada nota le llenaba los ojos de sangre y le hacía rechinar los colmillos. ¿Qué era? ¿Quién era el responsable? No había estado tan lleno de ira sin sentido desde que era una babosa joven. Había algo muy, muy mal en esta canción, algo que ofendía su sensibilidad Krat en lo más profundo. No es de extrañar que Teoratzen quisiera que terminara. Respiró hondo e intentó apartarlo de su mente y concentrarse en el delicioso bollo que tenía delante. La crema y la mermelada estaban hechas a la perfección, y el maná nativo del quinto que lo rodeaba las había corrompido a la perfección. No mucho, solo lo suficiente para cuajar y estropear el sabor, dejándolo más a gusto. Delicioso. Sus ojos se abrieron de golpe. Para su sentido del maná, una enorme masa de poder acababa de descender de la nada y se estrelló contra el costado de la fortaleza, no muy lejos. Al menos, supuso que había impactado contra el costado de la fortaleza. Después de todo, estaba pegada a algo. Al agudizar sus sentidos para observar con más atención, algo más captó su atención. Una acumulación de maná dentro de la fortaleza. Siempre lo había percibido. Los canales perfectamente organizados que las hormigas habían creado para distribuir la energía capturada. Sin embargo, esto era diferente. Había demasiado maná. Quedándose completamente quieto, cerró los ojos nuevamente y sintió. Sí, sí. Había problemas en la muralla exterior. La masa se estaba derritiendo. Dentro de la fortaleza, el punto de peligro que había identificado seguía creciendo, algo andaba mal. Una obstrucción en el sistema, un canal roto, lo que fuera, se había creado un cuello de botella. Si no se soluciona pronto. No hubo temblor ni sacudida cuando el canal se rompió, pero Gossi seguía temblando. La energía pura e indomable del quinto fluía a raudales hacia la fortaleza cercana, llenando los túneles y pasillos. Las hormigas que lo observaban lo percibían, él sabía que lo percibían. Estaban nerviosas, limpiándose las antenas y golpeándose mutuamente para consolarse. Sellaron la sala de observación. Sí, estarían a salvo allí, ya que estaba aislada del maná exterior. Gossi se estiró, sintiendo que la vida volvía a su antigua piel. Con cuidado, se agachó y enrolló la alfombra, metiéndola bajo varios brazos, y luego asintió agradecido a los magos. Realmente hicieron un buen trabajo, estas hormigas. Fue una pena que no pudiera quedarse, pero Teoratzen había hablado. El canto debe parar. La pared trasera de su celda comenzó a silbar y chisporrotear mientras la mucosidad continuaba abriéndose paso a través del agujero, corrompiendo todo lo que tocaba. Era una lástima que nunca pudiera cobrar su apuesta con Solant.
Capítulo 1568, tuberías reventadas. Entonces, ¿cómo gestiona la fortaleza el maná de los respiraderos? Malísimo, Herm. Malísimo. Rugió Tungsten mientras seguía girando una válvula con las mandíbulas. Oh, te ayudaré, dijo el humano, dando un paso adelante para agarrarlo con sus manos y girarlo. Aunque fue diseñado para hormigas, lo hizo bien. Claramente, se estaba volviendo bastante fuerte haciendo lo que los humanos hacían para fortalecerse. Necesito 5 más de estos, espetó Tungsten, tomando una decisión rápida. Baja por allá y apaga a los 2 primeros que encuentres. Yo iré por aquí. Confiando en que lo lograría, corrió por el pozo de acceso y se aferró a la primera válvula. La giró desesperadamente, preguntándose si deberían haberlas engrasado con más frecuencia. Los músculos de su cabeza, responsables de cerrar las mandíbulas, se tensaron con fuerza mientras agarraba y giraba con todas sus fuerzas. Al terminar, corrió hacia el siguiente, apretándolo con fuerza y girando desesperadamente. En el momento en que se cerró, pudo sentir el cambio en los canales superiores. Ahora que la sección dañada estaba aislada, dejaría de esparcir corrupción por los pasillos. Habían tenido suerte de que hubiera tan pocas hormigas en la zona cuando explotó, de lo contrario podría haber sido desastroso. Corrió de regreso a la escotilla de acceso, solo para encontrar a Herm subiendo delante de ella. Lo siento, respondió, con su discurso de feromona suave y educado. Me voy enseguida. A pesar de no ser una hormiga, logró trepar la pared vertical con bastante facilidad. ¿Qué les estaba enseñando el mayor a estos humanos? ¿Eran mitad hormiga ahora o algo así? Cuando llegó a la cima, ya había una pequeña multitud de talladores reunidos, esperando instrucciones y ofreciendo soluciones. No, declaró Tungsten, negando con la cabeza ante una sugerencia. No podemos entrar. Podemos esperar a que el maná purificado absorba la corrupción y luego reparar el daño. Necesito 2 equipos para activar los canales hacia los tanques de reserva. Vamos, vamos, vamos. Rápido. 10 hormigas corrieron a hacer el trabajo mientras el resto miraba nerviosamente hacia la sección sellada del túnel. Está bien, espetó Tungsten. Sin más energía filtrándose por los canales, la fuga no podrá superar el maná purificado circundante. Necesito un equipo que vaya a buscar a los moldeadores de núcleo. No me importa lo que estén haciendo, necesitamos que vengan y aumenten la capacidad de las estaciones de Wolfer, ya. ¿No se está desviando el excedente al almacenamiento? Preguntó un tallador. Y ese almacenamiento tiene una capacidad, ¿qué crees que le pasará a esta fortaleza si se llena? Otro equipo huyó mientras Tungsten intentaba ordenar sus pensamientos. Cobalt se había apresurado a cerrar los canales al otro lado de la fuga. Esperaban que ya estuvieran listos, pero podría haber más problemas en otras partes de la red de canales. Si se produjera otro cuello de botella, tendrían que cerrarlo también, lo que desviaría más energía a otros canales ya sobrecargados. ¿Era necesario cerrar la entrada de las plataformas? Solant había dicho que podían, pero solo como último recurso. Esa energía era desesperadamente necesaria. El mayor estaba preocupado por los respiraderos y le dije que vendría a preguntarle cómo iban, dijo Herm. Supongo que reventar no es tan bueno. Les avisaré. Tungsten salió de sus pensamientos y se giró para mirar al humano. ¿Qué? No, no. Quédate por aquí, puede que te necesite. El humano inclinó la cabeza hacia un lado por un segundo, como si estuviera escuchando algo, luego negó con la cabeza. Lo siento, el mayor está muy preocupado por algo ahora mismo. Debería ir a comprobarlo. El mayor está preocupado. ¿Por qué? ¿El mayor fue capaz de sentir los canales estallados? Supongo que puedo preguntar. Dame un segundo. Herm cerró los ojos por un momento. Al parecer, alguien lanzó una enorme bomba de moco contra la plataforma. El mayor la desvió, pero cree que podría haber impactado en la muralla de la fortaleza. ¡Rayos! Exclamó Tungsten, con la mente desbocada. No necesitaba esto ahora mismo. ¿Una enorme cantidad de quinto maná condensado? Podría ser suficiente para atravesar el exterior, y si eso sucediera. ¿Puedes comunicarte con el mayor? Preguntó. Herm asintió y luego se encogió de hombros. Puedo hacer que hable conmigo. Hazlo ahora, dile al mayor que contacte a Solant y que ponga en marcha a los equipos de construcción. A todos. Necesitamos monitorear todos los canales de la fortaleza y reparar la muralla exterior, y lo necesitamos listo hace una hora. Eso es cosa del pasado, parpadeó Herm. Hazlo. El templario volvió a cerrar los ojos y, tras unos segundos, hizo una mueca.
El mayor me grita preguntándose qué está pasando, informó. Simplemente explícale que hay demasiada energía en los canales y que eso está causando problemas. ¿Qué tipo de problemas? ¿Quieres una explicación técnica? Hearn meneó la cabeza. No. Tras transmitir el mensaje, Tungsten se reunió con Cobalt y le contó el posible problema en la muralla. Para entonces, los equipos de construcción ya empezaban a reunirse. Rápidamente, elaboraron un plan de ataque y pusieron a todos en movimiento lo más rápido posible, usando a Hearn para comunicarse con Solant a través del mayor. Este iba a ser un día largo. Capítulo 1569, equilibrado sobre un cuchillo. La noticia de los canales dañados llegó a Solant mientras se instalaba en el puesto de mando, aunque no esperaba oírla del mayor. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿De verdad puedes extender un puente mental tan adentro de la fortaleza? Ah, dice el mayor, evasivo. Claro. Sigamos con eso. No, no puedes usarme como repetidor de mensajes. Ni se me ocurriría, mintió Solant. Gracias por informarme del problema. Enviaré a los equipos de construcción lo antes posible. Una rápida palabra a los mensajeros fue suficiente para que varios exploradores corrieran y le permitió a Solant volver su atención al mayor. No estás usando un puente mental para hablar conmigo, dijo tranquilamente. Es una nueva técnica secreta que inventé. ¿Puedes explicarlo? Es demasiado complicado. Podría pedirle a Brillant que investigue. No lo haré. Repito. No lo haré. Seré tu estación de relevo. Mis pensamientos nunca fueron en esa dirección, Solant continuó mintiendo. ¿El mayor podía comunicarse con ellos sin usar un puente mental? Esta información era crucial. ¿Cuáles eran las limitaciones? ¿Alcance? Conociendo al mayor, sería absurdamente poderoso, más de lo que esperaba. Concéntrate en lo principal, espetó el mayor. Parece que todo se está desmoronando ahí dentro. ¿Alguien ha revisado la pared? Está sucediendo mientras hablamos. Guay. Siguen viniendo monstruos. Intenta solucionarlo. Estaré aquí en el andén si me necesitas. ¿Y si necesito que me transmitas un mensaje? Silencio. Chasqueando las mandíbulas pensativamente, Solant se acercó a inspeccionar la maqueta de la fortaleza que colgaba en el centro del puesto de mando. Lo que antes era un mapa expansivo de la miríada de túneles investigados por la colonia ahora incluía una maqueta detallada de la fortaleza, dividida en varios puntos para acceder al interior. En ese momento, los generales la recorrían colocando marcadores para indicar las secciones del canal dañadas. Esperaba que la afluencia de maná de los respiraderos fuera manejable con lo que habían implementado, como lo sugería el modelo, pero la realidad a menudo no cumplía con las expectativas. La victoria se determinaba con la planificación y la práctica. Este era un lema que ella seguía, y en este caso no había sido menos diligente. Había contenedores de respaldo, válvulas de escape y, si todo lo demás fallaba, podían dejar de absorber maná de las plataformas por un tiempo, aunque eso perjudicaría su acumulación de energía. Tranquila y serena como siempre, dirigió el tráfico dentro del puesto de mando, dando órdenes y recopilando información, calculando todos los ángulos con su mente logística. No tardó mucho en hacerse evidente el panorama general. Los talladores estaban repartidos por toda la fortaleza, inspeccionando los canales en busca de señales de estrés, y las encontraron. Esto siempre fue una preocupación. Los canales estaban construidos para manejar grandes cantidades de maná, pero incluso el más mínimo defecto en su construcción podía causar graves problemas. Parecía que los respiraderos emitían mucha más energía, con niveles de concentración más altos, de lo que habían calculado, lo que sometía a una enorme presión a las redes de canales. Las fallas se revelaban a un ritmo vertiginoso, y los talladores luchaban contra reloj para repararlas antes de que se sobrecargaran y les explotaran en la cara. Después de una hora, 2 canales más se habían roto y se habían activado plataformas buffer adicionales para intentar gestionar el exceso de energía. Los tanques de reserva se llenaban rápidamente, y Solant sentía cómo la tensión aumentaba en el puesto de mando y entre cada hormiga con la que se topaba. Proyectando calma y control, abordó los problemas uno a uno, asegurándose de que se asignaran los recursos apropiados para tratar cada uno de ellos, recurriendo a la extensa red logística para proporcionar lo que se necesitaba de manera oportuna. Luego se enteró del muro. El prisionero ha escapado. Informó un explorador exhausto que irrumpió en el puesto de mando. No pudimos informar porque los túneles estaban llenos de maná nocivo. Ghost el Krat ha escapado por el agujero en la muralla exterior. Solant chasqueó las mandíbulas, pensativa. ¿Ghost había escapado?
Esto era algo que no había previsto. Después de todo, ¿qué le esperaba fuera de la fortaleza? Una muerte rápida, con suerte, o una lenta y debilitante si lo atrapaba su propia gente. No tenía sentido que Goshi escapara. De todos los destinos que le aguardaban, el más benigno era pasar el resto de su vida en su celda, y él era muy consciente de ello. Algo había cambiado, algo inesperado había ocurrido. A Solan no le gustaba lo inesperado. El mundo se aquietó a su alrededor mientras reflexionaba con más profundidad, intentando encajar esta nueva pieza del rompecabezas con las demás, y descubriendo que simplemente no tenía cabida. Cuando imaginaba la campaña, siempre la veía así. Miles de piezas individuales, cada una representando una idea, un individuo o un colectivo, con sus propias fortalezas, debilidades y formas únicas. Al colocarlas correctamente, encajaban armoniosamente, creando espacios para que otras ideas se integraran con ellas, una red de logros en expansión. Había trabajado mucho y duro para crear las piezas necesarias para que el rompecabezas funcionara, y todo lo que había hecho desde entonces era ajustar el plan, introduciendo pequeños cambios aquí y allá para mantener las piezas alineadas armoniosamente. De repente, algo no encajaba. ¿Qué podía ser? ¿Qué había cambiado? Se concentró en el rompecabezas de Goshi, un Krat anciano y egoísta. Astuto y despiadado, con un egoísmo extremo, incluso para un Krat. ¿Qué podría impulsarlo a arriesgar su vida de esa manera? Cuanto más pensaba en el problema, más preocupada se sentía. Pequeños cambios no bastaban para que las piezas encajaran. Empezó a imaginar escenarios cada vez más descabellados, doblando las piezas de un lado a otro, deformándolas por completo mientras consideraba diversos escenarios calamitosos. La imagen en su mente se volvió cada vez más desorganizada, con enormes desgarros abriéndose en lo que había sido un todo armonioso. Fue empeorando cada vez más hasta que... Hacer clic. Solan volvió en sí y descubrió que el cuartel general estaba en silencio, con todas las miradas puestas en ella, esperando una respuesta a esta última crisis. Chasqueó las mandíbulas de nuevo, un poco molesta. Envíen equipos al muro. Tenemos que detener la contaminación a toda costa. Esta es una prioridad incluso mayor que los canales. ¿Y qué pasa con el prisionero? El prisionero no importa. De todas formas, no podemos ir a buscarlo. Concéntrense en lo que podemos controlar, ignoren todo lo que no podemos. A por ello. Actualicen el modelo, rápido. Ella ordenó, empujó y molestó hasta que el resto de las hormigas se pusieron en marcha, trabajando duro para controlar la catástrofe que se desataba. Este era un momento peligroso para la colonia, más peligroso de lo que nadie imaginaba. De hecho, era posible que Solant ordenara una retirada total de la quinta en las próximas horas. Pero ella no lo creía. Solant no perdió. No le importaba a quién enfrentarse, ni siquiera a un antiguo. Se negaba a perder. Capítulo 1570, el muro. Cierren el paso. Rugió Smitant, y sus feromonas disiparon la duda y la confusión que flotaban en el aire. A trabajar. Si había una invitación que ninguna hormiga rechazaría, era esta. Avanzando como un solo equipo, los talladores se dedicaron de la manera más directa y hormiguera que conocían. Con las mandíbulas clavadas en la roca, cavaron y moldearon, despejando espacio, demoliendo habitaciones y abriendo un camino hacia la muralla exterior. Sigue avanzando. El maná purificado te protegerá, así que no lo dudes. Cava. Smitan no era una capataz que les decía a los demás qué hacer. Era una artesana, y se esforzaba al máximo en la forja, igual que los demás. Aunque la situación fuera tan grave que la sacaron de la forja, sabía que no tenían tiempo para dudar. Puede que no fuera la solución más eficiente, pero seguro que funcionaría, y eso era todo lo que le importaba. Con el tiempo, se unieron más hormigas y trabajaron incansablemente, destrozando todo a su paso mientras abrían la sección dañada de la fortaleza. Solo cuando aislaron el problema pudieron esperar una solución. A medida que usaban magia y mandíbulas para destruir lo que ya habían construido, la magnitud del problema se hizo cada vez más evidente. La fortaleza estaba llena de maná purificado, lo que los protegía de la contaminación del quinto. Sin embargo, esa no era la única protección. La muralla exterior fue uno de los proyectos de construcción más costosos en la historia de la colonia, completamente encantada para repeler la energía mágica, lo que impedía que el maná del quinto entrara en contacto con ella. Los enfrentamientos entre purificados y corruptos solo ocurrían en las plataformas, que preservaban una enorme cantidad de energía purificada, ya que no la necesitaban para contenerla en la mayor parte de la superficie de las murallas. ¿Y ahora qué?
Con una gigantesca grieta en la pared exterior, los encantamientos se rompieron y una energía tóxica altamente concentrada inundó la brecha, en conflicto con la energía purificada y quemándola a un ritmo acelerado. Smithan ya podía ver secciones de roca que mostraban signos reveladores de haber estado expuestas al quinto. Indicios de limo, un tono amarillo verdoso, hebras de moco aquí y allá. Sería peligroso seguir adelante, todos lo sabían. Cava más rápido. Insistió a sus hermanas. Necesitamos talladores de piedra para desenterrar esta sección. Date prisa. Pronto, sus mandíbulas comenzaron a picar, y pequeños fragmentos chisporroteaban y ardían mientras el maná maligno los infectaba. Siguió cavando. En algún momento, los modeladores del núcleo aparecieron y lanzaron sus equipos de alegres y regordetes buffers delante de los talladores para intentar limpiar cualquier corrupción, pero no fue suficiente. Tras 2 horas, lograron encontrar el origen del problema. 8 pisos de la fortaleza habían sido destruidos, revelando la magnitud del agujero, una herida abierta en las defensas de la colonia. Era enorme, de decenas de metros de ancho y el doble de alto. Lo que lo hubiera causado hacía tiempo que se había sumido en la oscuridad o se había extinguido, purificado por el maná azul. 2 energías opuestas chocaron violentamente en la entrada, un flujo interminable de maná nativo buscando su camino hacia el interior, tratando de erosionar aún más la pared, mientras el azul se precipitaba hacia adelante para aniquilar a su opuesto. Con las mandíbulas ardiendo, Smithan consultó con los otros talladores. ¿Están listas las piezas de repuesto?, preguntó. Las entregaron hace 10 minutos, respondió. El problema es que tenemos que derribar la pared hasta encontrarlas juntas, para luego reparar los daños a partir de ahí. ¿A qué distancia están las juntas?, preguntó Smithan, intentando recordar. Ella misma había trabajado en el diseño de los puntales metálicos, pero ensamblar la estructura nunca había sido su especialidad. Depende del segmento. Puede ser de hasta 100 metros. Smithan se limpió las antenas distraídamente mientras observaba la pared. Podrían despegarla aún más, exponerlas juntas y luego empezar a reemplazar los componentes, sellándolo todo tras ellos, pero sería una tarea difícil. Hacerlo expuesta al maná exterior sería complicado. Nos mantenemos lo más atrás posible, dijo, y pedimos a los magos que disuelvan la roca. Sé que es difícil, dijo, interrumpiendo cualquier protesta, fue diseñada para ser resistente, lo sé. Cuando termine, cualquier otro herrero o especialista como yo meterá sus mandíbulas y cortará el metal. Solo asegúrate de tener sanadores cerca. Seguramente habría una mejor manera de hacerlo, pero los constructores más experimentados y hábiles estaban ocupados dentro de la fortaleza arreglando los canales. Ella fue la primera en llegar, así que terminaría el trabajo. Con los buffers de emergencia felices trabajando tan cerca del agujero como los modeladores del núcleo estaban dispuestos a ponerlos, los magos hormiga, especialistas en construcción y piedra, se pusieron a trabajar, rompiendo la piedra altamente condensada en cuya fabricación habían puesto enormes cantidades de esfuerzo. Poco a poco, la estructura interna del muro se fue revelando. Piedra viva, vigas de acero encantadas, intrincados paneles con formaciones arcanas. Una vez que hubo suficiente espacio, Smithan y los demás se lanzaron hacia adelante, con las mandíbulas brillando de poder mientras se ponía manos a la obra. Dar forma al metal era su talento, su forma de vida, y habían moldeado sus evoluciones y mutaciones a su medida. Sus mandíbulas desgarraban las vigas mientras los equipos retiraban las secciones cortadas. Ante sus ojos, Smithan podía ver el borde del muro, y varias veces se acercó peligrosamente a la enorme caída al vacío. Podía ver las energías en conflicto, la guerra de maná, que ocurría justo frente a su rostro mientras cortaba. Ya casi no podía sentir sus mandíbulas. Con una sección despejada, las hormigas corrieron a regresar a un lugar seguro donde los curanderos las esperaban para atender sus heridas. Esto es una estupidez. Eres una estupidez. Si te contamina el cerebro, quién sabe qué te pasará, espetó la sanadora mientras acercaba sus antenas a la cara de Smithan. ¿Quieres que dejemos un agujero en el costado de la fortaleza?, respondió ella. No había respuesta a esa pregunta. Los sanadores trabajaron con rapidez, pero no habían terminado ni la mitad cuando la siguiente sección quedó expuesta. Smithan se incorporó, corrió por las vigas de piedra que los magos habían creado y volvió a cortar. De un lado a otro, de un lado a otro. Sus mandíbulas estaban picadas, algunas partes humeaban. Sin la protección de los encantamientos, los rayos se empapaban de partículas de maná corrupto, que infectaban a las hormigas. No importaba, tenían que seguir adelante. Quebrar.
Con un último y desesperado empujón, cortó la última viga. Un corte limpio, si ella misma lo decía. Las hormigas que sujetaban la viga la apartaron, y el trabajo estaba hecho. Smithan regresó cojeando a un lugar seguro. Uno de sus ojos parecía no funcionar. No importaba, veía bastante bien con el otro. Todo el segmento de la pared estaba despejado, al igual que las juntas. Se pudieron colocar piezas de repuesto y reconstruir rápidamente todo el agujero. Bien. Estaba satisfecha. Antes de poder llegar hasta el curandero, se desplomó. Capítulo 1571, bombas en el aire. Los monstruos del quinto son únicos, según el conocimiento de este erudito, tanto por su inusual resistencia como por su irresistible capacidad ofensiva. Otros monstruos pueden luchar con garras, magia o colmillos, y los monstruos del quinto también lo hacen, pero no están obligados a hacerlo. Su sola presencia es un arma mortal. Cualquier roce tiene el poder de matar. El maná del quinto es una creación casi perfecta. Capaz de consumir incluso otros tipos de energía arcana, corrompiéndolos y moldeándolos para multiplicarse. Es un veneno contagioso e imparable. De no ser por la densidad energética que delimita los estratos, el mundo entero ya habría sido víctima de él. Si esta energía es creación del antiguo Teorazn, como algunos teorizan, me encantaría hablar con el monstruo. Un dominio de la energía tan profundo, lo que han creado puede ser repugnante, pero también es perfecto. De los escritos del hereje anónimo. Estoy cansado. Estoy muy cansado. Estos monstruos nunca paran. El maná nunca para. La mucosidad nunca para. En serio. He visto tanta mucosidad durante esta ola que estoy empezando a olvidar cómo es el mundo cuando no hay un resfriado grave. Destructor de estrellas. Auge. Mis mandíbulas se cierran de golpe y detonan la esfera que se forma entre ellas, enviando ondas de fuego ante mí, quemando el slime y los monstruos que intentaban acercarse. Gracias a mi nueva armadura, ya no sufro quemaduras graves. La explosión ya no abrasa mi preciado caparazón. Por desgracia, mis ojos siguen expuestos, así que estoy cegado, pero bueno, esto sigue siendo una gran mejora. En serio, estoy deseando evolucionar, solo para poder reforjar mis ojos y convertirlos en una sustancia insondablemente dura. Como mínimo, quiero cubrirlos con una capa transparente que los proteja. Si lo consigo, no tendré que sufrir tanto con mis propias habilidades, e incluso el maná del quinto no será tan insoportable, ya que no tendrá esa punta blanda y esponjosa para atacar. Me aparto un poco para que mis ojos se curen. No poder ver es un poco molesto, pero no me impide observar lo que sucede a mi alrededor. Mi sentido del maná está vivito y coleando, y lo uso para barrer el túnel que tengo delante, junto con el espacio a mis lados, arriba y abajo. Estoy en alerta máxima después de lo sucedido. Una bomba de maná hiperdenso del quinto estrato. Fue aterrador. Pillado por sorpresa, apenas pude evitar que destruyera toda la plataforma, pero no evité que causara daños considerables a la fortaleza. Quienquiera que la haya lanzado, está pidiendo una singularidad directamente. El único problema es que demostró habilidades mágicas de alto nivel con ese lanzamiento. No pude sentirlos formando la bomba en absoluto. Solo la detecté después de que se soltó. Sin el altar, nunca habría podido invocar una bomba propia lo suficientemente fuerte como para competir en el poco tiempo que tuve para responder. Obviamente, es más fácil ocultar una bomba de quinto maná estando en la quinta durante una oleada, pero madre mía. Era una bola de sustancia viscosa densísima. Si hubiera caído en la plataforma, podría haberla destrozado por completo, a mí y a todos los demás. Con la capacidad de ocultar hechizos como ese, es poco probable que detecte a este individuo antes de que decida revelarse, lo cual me pone nervioso, como mínimo. He informado a todas las demás plataformas para que tomen medidas, por supuesto, pero ninguna ha informado de nada parecido. Es un alivio en cierto sentido, pero al mismo tiempo plantea preguntas. ¿Por qué atacar solo a esta plataforma? Solo porque estoy aquí. No hay razón para que les caiga bien a los monstruos del quinto, claro, pero tampoco creo que tengan motivos para estar especialmente enfadados conmigo. Solo estoy tranquilo aquí en la plataforma, sin hacerle daño a nadie. Bueno, estoy lastimando a miles y miles de monstruos, pero la mayoría, como mucho, tienen días. Poco a poco, recupero la vista y me abro paso de nuevo al frente, ocupando mi lugar en el centro de la fila. La ola sigue intensificándose, como suele ocurrir con estas cosas, y me preocupa cómo se verá en su punto álgido. Si la mucosidad fluye con más densidad, podría incluso cerrar la brecha entre el túnel y la plataforma, desembocando en la superficie.
Si eso ocurre, se acabó la partida para nosotros, sin duda. Incluso construir un muro para impedirlo sería un problema enorme, ya que el muro empezaría a desintegrarse en el momento en que realmente fuera necesario. Rayos. Veo más de esas malditas anguilas deslizándose hacia nosotros. Son cosas asquerosas, sus cuerpos están formados, aunque no lo creas, por más anguilas. Así que si intentas cortarlas, se deshacen, se recomponen y vuelven a atacarte. Algunas lograron acercarse a la milicia, y no fue nada agradable. Por suerte, los curanderos estaban allí, pero desde entonces he adoptado una política muy estricta de nada de parásitos. Consiguen el Star Cruiser. Sin excepciones. Abrí las mandíbulas y recurrí a mis reservas de energía para activar la habilidad. Sin tantas hormigas alrededor, no podría volver a usarla tan pronto, pero por suerte la voluntad de la colonia me mantiene en marcha. De nuevo, mis mandíbulas se cierran de golpe, hay una luz cegadora y una explosión cacofónica mientras el área frente a mí se transforma brevemente en un mar de llamas. Tanto la mucosidad como las anguilas se evaporan por la fuerza de la detonación, al igual que mis ojos. En ese preciso momento lo siento. No una, sino dos bombas de lodo son lanzadas desde lo profundo del túnel hacia la plataforma, elevándose en el aire mientras aceleran en su arco. Ja. ¿Creías que me habías pillado por sorpresa? ¿Esperando a que me cegara para lanzarme otro ataque sorpresa? Te has vuelto loco. Soy yo quien te está atrapando. Pruebe una muestra de esto. Oh. Oh. Ja 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 ja. ¿Creías que lanzar dos bombas me pillaría desprevenido? ¿Creías que no me agotaría por tener dos bombas listas para lanzarlas en cualquier momento? ¿Quién es el tonto ahora? Siendo sincero, esperaba que lanzaran una bomba de lodo para contrarrestarla con una de las mías y luego enviar la otra al lugar desde donde lanzaron el hechizo. En fin. Fortalecidas por el altar, las dos bombas de gravedad se disparan hacia arriba, absorbiendo aire, maná, lodo y limo, todo lo que se acerca a ellas mientras gritan por el aire directamente hacia sus objetivos. Las bombas chocan entre sí, se deslizan contra la gravedad, y esta vez no salgo perdiendo. Ninguna baba logra escapar, consumida por el vacío que queda, girando en el mismo lugar como para declarar su superioridad antes de desvanecerse un instante después. Jejejeje. No conseguí nada en la fortaleza. Tendrás que esforzarte más, hechizo misterioso, cosa. Y más te vale que no te duela, porque si lo hago, ni el maná del quinto te mantendrá a salvo de mí. Capítulo 1572, bienvenido a casa. Moverse por la mazmorra durante una oleada era algo que Goshi jamás hubiera imaginado tener que volver a hacer. Desde luego, no era algo que hubiera tenido que hacer desde que era una babosa mucho más joven. Su primer problema había sido simplemente salir de la fortaleza. Acceder al exterior no era lo mismo que estar a salvo, ¿oh? ¡No! La distancia entre la muralla y el resto de la quinta era considerable, demasiado grande para un salto limpio. Se había visto obligado a hacer algo que realmente no quería. Trepar por la muralla y luego saltar. Con suficiente impulso, logró llegar al otro lado, finalmente. No fue un viaje que le gustara recordar. De no ser por la gruesa capa de mucosidad que cubría la pared, jamás habría sobrevivido. De hecho, casi muere. No lo suficiente como para contener a un buen Krat. Tras volver a subir, logró encontrar una grieta probable en la pared y escabullirse, adentrándose más en los túneles y alejándose de las malditas hormigas y sus deliciosos bocados. Por mucho que quisiera atribuirle su increíble habilidad y experiencia, Goshi simplemente tuvo suerte. Increíblemente afortunado. Después de la tercera vez que un monstruo simplemente lo pasó por encima, sin molestarse en agacharse para inspeccionar su cuerpo comprimido y camuflado, empezó a pensar que algo extraño estaba sucediendo. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que hubiera podido escapar de las hormigas? Malas. Nada buenas, en absoluto. Sentía que alguien o algo inclinaba la balanza a favor de Goshi, y sospechaba quién era. ¿Era Teoratsun realmente capaz de influir en los acontecimientos del quinto estrato desde abajo, donde quiera que vivieran los antiguos? Si alguien le hubiera preguntado hace unos días, el viejo Krat habría dicho que claro que no. ¿Ahora? Ya no estaba tan seguro. De todos modos, ya no estaba tan sorprendido cuando logró encontrar el puesto avanzado Krat sin ser devorado una docena de veces. Y por supuesto Chost estaba muy contento de verlo. Tras ser arrojado al suelo, tal como lo esperaba, tardó unos instantes en comprender que el poderoso Kratlat, deslizándose hacia él con la boca abierta y la carne chisporroteando, pretendía devorarlo sin mediar palabra. Si quería sobrevivir, tendría que defenderse.
El canto, balbuceó, con la cara aún pegada al suelo. Encontré el canto. Por un instante aterrador, pensó que Chost no iba a detenerse. La furia roja en sus ojos lo consumía todo, y pudo sentir el acre escozor de su aliento en la piel antes de que finalmente se detuviera. ¿El qué? Preguntó con voz áspera, todavía demasiado consumida por la ira y el odio como para procesar sus palabras adecuadamente. El anciano ordenó y Gossi escuchó. Encontré el canto. Sus brazos se extendieron, aplastándolo dolorosamente contra el suelo rocoso de la cámara mientras sus leales seguidores observaban. Y tú eres un fiel sirviente del antiguo, ¿verdad, Gossi? Apenas eres un Krat. Soy tal como nací, dijo con firmeza. No, susurró, no lo eres. No naciste traidor. El ácido quemaba tan intensamente en ella que su saliva, goteando sobre su piel, lo carcomía. Ser un traidor entre los Krat, quienes carecían de un profundo sentido de la lealtad, era casi un logro para Gossi. Había traicionado a su tribu natal, a sus hermanos, a muchos de sus compañeros Krat, una y otra vez. Había engañado, mentido, robado y conspirado para sobrevivir, como todos ellos. Era único en un solo aspecto. Había traicionado a los Krat en su conjunto. Había traicionado lo que significaba ser Krat. Solo había una cosa que los Krat odiaban más que a ellos mismos. Todo lo demás. La vieja babosa empezaba a creer que ni siquiera la bendición del antiguo bastaría para salvarlo. Bueno, había vivido una larga vida para ser una babosa de las tribus. Al menos, si veía a Teorachen en el mundo decadente, podría decir que hizo lo que le pidieron. El canto proviene de algún lugar dentro de la fortaleza de los invasores, dijo. Estaba encerrado en una celda y lo oía día y noche. Enloquecedor, inquietante, exasperante. Habría hecho cualquier cosa por escapar de él. ¿Dentro de la fortaleza? ¿Dentro de la fortaleza? ¿Seguro? Habría podido volver una vieja babosa como yo si no tuviera algo importante que decir. Tuve una visión de Teorachen, del creador, y en cuanto escuché esa canción supe que estaba equivocada. ¿Quién o qué canta, traidor? Balbuceó Chost tan profundo en su garganta que sonó como si hablara desde el estómago. No lo sé, respondió, y luego se dejó caer inerte en el suelo de piedra. Inmediatamente, quedó aplastado dolorosamente. Tras unos instantes, Chost se dio y retiró sus extremidades. Adelante, entonces, murmuró Gossi. Cómeme y acaba con esto. Cumplí con mi propósito. ¿Vendernos al enemigo? ¿Revelar los secretos de los Krat a los invasores? ¿Era eso lo que pretendías? Ella le escupió. Serás consumido, Gossi, pero no por mí. Tu carne y tu ácido pertenecen a tu tribu. Cuando tu Kratla regrese, te dictará tu destino final. Hasta entonces, te arrojaremos a un agujero. Gossi fue alcanzado brutalmente por ambos lados por grandes y dominantes balas. ¿A qué hora servirán el té? Sonrió. Capítulo 1573, La cascada. Otro canal reventado. Otro más. ¿Cuántos fallarían? Cobalt apretó las mandíbulas con frustración, observando la energía que fluía frente a ella. No había la más mínima variación ni temblor. Las mejoras funcionaban a la perfección. ¿O solo creía que era así? Había secciones aprobadas por los talladores que habían fallado. 2, para ser exactos. Incluso el más mínimo fallo bastaba para desviar la energía, degradar el sistema y hacerlo vulnerable a fallos bajo cargas elevadas. No era la primera vez que agradecía el ritmo con el que Solant les había permitido trabajar en la fortaleza. Si hubieran avanzado tan rápido como ella creía que debían hacerlo, sin duda, toda la fortaleza estaría perdida. Muéstrame el mapa, exigió, y uno de los miembros de su equipo se apresuró a complacerla, colocando una delgada y endurecida tableta de piedra en el suelo frente a ella. En la piedra, la red de canales de esta zona de la fortaleza estaba marcada, con todos los fallos, puntos de tensión y secciones comprobadas claramente indicados. El nuevo canal roto era una nueva marca en la página y una nueva espina en su caparazón. Por suerte, los talladores lo habían presentido y cortaron casi por completo el flujo antes de que finalmente se rompiera. De lo contrario, el daño habría sido catastrófico. Ninguna sección de la fortaleza había quedado aislada del resto en esta etapa, pero se acercaba. Moverse de un lugar a otro ya se estaba volviendo difícil. Más roturas solo complicarían aún más el mapa y bloquearían más túneles. Con el tiempo se limpiarían, por supuesto, pero eso llevaba tiempo, y la fortaleza seguía asediada. Cualquier fallo interno dificultaba aún más la defensa de las plataformas. Aquí, dijo, llamando la atención de su equipo. Estas 4 secciones han sido revisadas.
Reduciremos la velocidad de los canales aquí, aquí y aquí, y permitiremos que la mayor parte se mueva por esos 4 canales. La carga más ligera mantendrá las demás operativas mientras reparamos este segmento. Es mucha energía para concentrarse en tan pocos canales, señor, dijo uno de los miembros de su equipo. ¿Cuánto tiempo podrán soportar tanto maná? No mucho, afirmó. Lo que significa que necesitamos repararlo rápido. Si todo sale bien, podremos solucionar todos los problemas de este mapa en pocas horas. Las hormigas asintieron, decididas a terminar el trabajo, antes de dispersarse. Tras haber construido esta fortaleza, los equipos de trabajo de turno eran los mejores. Sabían lo que hacían. Mientras todos estuvieran en sintonía, no habría problema que no pudieran abordar con eficacia. Parece que las cosas aquí son tan difíciles como había oído, dijo Solant. Cobalt se giró y vio a su hermano menor arrastrándose por el túnel, con una fracción de su séquito habitual con ella. ¿Qué haces aquí? ¿No es una emergencia? Espetó. Solant se limitó a asentir. Sí. Sin embargo, hablar a través de mensajeros tiene sus limitaciones. Esto aplica tanto a tus mensajes como a los míos. Es importante que nos veamos personalmente de vez en cuando. ¿Crees que tengo tiempo para hablar? Estamos ocupados. Por eso vine a verte, dijo Solant con sensatez. Continúa con tus tareas mientras conversamos, no te quitaré mucho tiempo. Intentar convencer a Solant de que no consiguiera lo que quería era un ejercicio inútil, Cobalt lo sabía bien, así que simplemente limpió sus antenas, se dio la vuelta y marchó por el pasillo, con la hormiga más pequeña siguiéndola. La tasa de fallos es mayor de lo que esperabas. ¿Es justo decirlo? Preguntó Solant. Lo es, espetó Cobalt, apretando los dientes. Estos errores fueron culpa de los talladores, de ella y de Tungstant. Ellos eran los responsables de que esto saliera bien a la primera. Personalmente, esperaba más. Usted y sus equipos merecen un reconocimiento, dijo Solant con total seriedad. Si estuviera hablando con un humano, Cobalt podría haber pensado que el comentario era sarcástico, pero viniendo de una hormiga, fue completamente sincero. Si las cosas siguen fallando a este ritmo, la fortaleza se derrumbará. Pero ya lo sabes, ¿no? Creo que te equivocas, respondió Solant. Si la tasa de fallos se incrementara en un tercio, estaríamos cerca. Tal como están las cosas, aún podemos anticiparnos a los daños antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? La cascada. Un fracaso que lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro. Si existe la más mínima posibilidad de que eso suceda, dijo Cobalt, moviendo sus mandíbulas y patas delanteras mientras comenzaba a clasificar los componentes, organizándolos para las reparaciones futuras, ¿no deberíamos cerrar la entrada? No podemos, dijo Solant negando con la cabeza. Pase lo que pase, jamás podremos cerrar las tomas. No si queremos tener éxito. Eso no es lo que me dijiste antes, dijo Cobalt, confundido. Dijiste que podíamos, como último recurso. La situación ha cambiado. ¿Cambió cómo? Para peor, dijo Solant simplemente. Si no convertimos hasta la última gota de energía que podamos obtener, no será suficiente. Fracasaremos y nos veremos obligados a retroceder al cuarto estrato, si sobrevivimos. El sistema apenas se sostiene, Solant. Si la presión sigue subiendo. Solant asintió, capaz de llenar los espacios en blanco por sí misma. Asegúrate de que tú y tus equipos descansen cuando puedan, Cobalt, le dijo el pequeño general. Creo que estarás ocupado de ahora en adelante. El tallador no necesitó pensar mucho para entender lo que quería decir. No podían cerrar las tomas. La cantidad de maná que fluía al sistema solo iba a aumentar con el tiempo. Si los respiraderos no se cerraban, y quién sabía cuándo y si lo harían, estarían buscando errores en la red de canales desde entonces hasta que la ola terminara. Mientras pudieran anticiparse, podrían evitar una cascada catastrófica. Si no, estarían todos muertos. Me pondré a trabajar, dijo. Capítulo 1574, un reencuentro inesperado. Nunca pensé que te volvería a ver, Rosie, sonrió Slut, mostrando todos sus colmillos. ¿Encontraste tu retiro feliz? ¿Por qué ibas a irte? La vieja babosa extendió la cuenca de un ojo a través de la rejilla que cubría el agujero en el que había estado encerrado. Un Krat podía comprimir su cuerpo a tamaños extremadamente pequeños, y tenían que hacerlo para caber en un agujero como este. La rejilla superior era afilada como una navaja por dentro,
pero Roma por fuera, lo que significaba que si Gossi relajara su cuerpo contraído, aunque fuera por un segundo, la rejilla lo cortaría en pedazos. Una forma extremadamente común que los Krat usaban para encerrar a los suyos. Incluso un Krat podía ser contenido si se limitaban sus trucos, y no podían usar muchos cuando estaban reducidos al tamaño de una cabeza humana. Me sentí muy cómodo, dijo Gossi con voz áspera, casi sin poder hablar. ¿Has oído hablar alguna vez de un scone? A las hormigas les encantan. Delicioso. Slug frunció el ceño. La comida era comida, ¿a quién le importaba su sabor? Para él, la palabra delicioso apenas formaba parte de su vocabulario. Desde luego, era algo que jamás había experimentado. ¿Crees que hacer que las hormigas suenen bien va a hacer que te perdone, Gossi? ¿Has perdido lo que te quedaba de cordura? El viejo Krat se rió entre dientes, solo para gritar de dolor cuando su cuerpo se expandió una fracción y fue cortado. Soy tan afilado como estas espadas, balbuceó el viejo Krat. Más afilado que nunca. Podrías haberme engañado. No fuiste tú quien lo retorció todo y lo traicionó todo para mantenerse con vida. Estás a solo unos minutos de que te coman, eso no parece agudo. No tuve muchas opciones, rió Gossi. Podría haber traicionado a los Krat, pero ni siquiera yo estoy dispuesto a traicionar al Creador. Slug guardó silencio un momento, masticando un fajo de bilis ácida. Chost le había contado lo que Gossi había dicho, que Teorax lo había visitado y había regresado para revelar el lugar del canto. Las hormigas, otra vez. A pesar de que Gossi era una babosa astuta que mentía con la misma facilidad con la que respiraba, Slug creyó su historia. No había otra razón para que un Krat tan obsesionado con sobrevivir se arrojara al pozo de ácido. Teorax también te habló, Gossi, balbuceó Slug. ¿Decidiste escapar y compartir lo que sabías con las tribus? ¿Para cumplir la voluntad del antiguo? Es casi noble. La palabra le supo fatal a Slug y escupió para expulsarla. El ácido chisporroteó y ardió en el suelo de piedra, llenando el aire de un olor acre. El creador de Moko es una criatura persuasiva, dijo Gossi. ¿De verdad tenía muchas opciones? Supongo que no. ¿Respetaban o temían los Krat Teorax? Si lo presionaran para que respondiera, Slug no podría decir de qué lado se pondría. El creador de Moko creó el quinto estrato, su hogar. Las leyendas decían que el antiguo había bendecido personalmente a los Krat, aunque nadie sabía cómo. El quinto estrato era un lugar cruel e implacable, y los Krat eran las criaturas más crueles e implacables que lo habitaban. Era natural que veneraran al anciano que los había creado así, quien continuaba guiándolos desde las profundidades de la mazmorra. Gossi, a pesar de su egoísmo, no tuvo más remedio que cumplir la orden del anciano. Aún así, no es suficiente salvarte, Gossi. Lo sabías desde el principio. El viejo Krat rió entre dientes, resignado a su destino. Date prisa. Me lo merezco. ¿Misericordia? Slug rió. Bien. ¿Por qué no probar algo nuevo? Al terminar, Slug fue a buscar a Chost, quien estaba sumamente ocupada. Con tantas tribus poderosas convergiendo en la zona, no permanecería al mando por mucho tiempo, pero como había sido la responsable del asalto hasta el momento, era su trabajo asegurar que las babosas tuvieran un lugar seguro donde refugiarse cuando llegaran. No tardaría en unirse cientos y cientos de Krat. Incluso en una oleada, avanzaban por la mazmorra, usando los caminos más seguros y llevando todo el material bélico que podían. Sería increíblemente difícil declarar la guerra durante la oleada, pero encontrarían la manera. Eran Krat. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó. Todo, espetó ella, hirviendo de rabia. No puedo hacer mucho. Entonces vuelve a los túneles y vigila a esas asquerosas hormigas. Necesitamos saber qué están haciendo al menos. Igual que antes, supongo, respondió, y alzó las manos al ver que ella lo fulminaba con la mirada. Me voy. No te preocupes. Me voy en una hora. Su reputación iba en aumento entre los Krat, especialmente como un explorador astuto capaz de resolver problemas y encargarse del trabajo sucio. Cuando llegaran los demás, escucharían su informe. Entonces cuando llegara el momento de planificar el asalto, estaría en una posición privilegiada. Ascendería.